secretos de la rebelión de Dios para transformar nuestras vidas. Durante siglos, el ser humano ha buscado formas de transformar su vida, de encontrar propósito y dirección. En medio de ese anhelo profundo, muchas veces ha ignorado que Dios mismo ha revelado secretos profundos, verdades celestiales que, cuando son entendidas y aplicadas, tienen el poder de romper las cadenas de la vieja naturaleza y guiarnos hacia una vida completamente nueva. Estos secretos de la rebelión de Dios no se refieren a una rebelión contra Dios, sino a una divina contracorriente contra los sistemas del mundo, contra el pecado y contra la naturaleza caída del ser humano. Dios, en su infinita sabiduría, ha revelado principios espirituales que parecen locura para el mundo, pero que son el poder de Dios para los que creen. El reino de Dios opera bajo leyes diferentes. En lugar de orgullo, promueve humildad. En vez de venganza, enseña perdón. En lugar de ambición, impulsa servicio. Todo esto representa una revolución espiritual. Es una rebelión no contra la autoridad divina, sino contra la corrupción que ha dominado la humanidad desde la caída de Adán. Es una restauración del diseño original del Creador. Esta obra no se logra por medios humanos, ni por filosofía, ni por fuerza. Es una obra del Espíritu Santo en corazones dispuestos. Es una batalla interna y externa, una transformación que comienza en el alma y se extiende a todo lo que somos y hacemos. En estas páginas, exploraremos paso a paso los secretos que Dios ha revelado en su palabra para producir una transformación radical. Veremos cómo la fe, la obediencia, la humildad, la guerra espiritual, el amor y otros principios nos invitan a vivir como verdaderos hijos del reino. Que este recorrido no solo sea informativo, sino profundamente transformador. Que al descubrir estos secretos, nuestras vidas sean marcadas por la presencia de Dios, y que podamos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Capítulo 1. La naturaleza de la rebelión divina. La rebelión divina no es contra la santidad, ni contra el orden, sino contra la corrupción, la injusticia y el pecado. Desde el principio, Dios ha obrado de formas inesperadas, escoge a los débiles, exalta a los humildes, y derriba a los poderosos. El mundo admira la fuerza, la riqueza, la fama. Dios busca corazones rendidos, almas quebrantadas y espíritus dispuestos a obedecer. Jesús, el Hijo de Dios, fue el mayor ejemplo de esta rebelión santa. En lugar de nacer en un palacio, nació en un pesebre. En lugar de rodearse de líderes religiosos, llamó a pescadores, recaudadores de impuestos y marginados. En lugar de buscar poder, se despojó a sí mismo. Su vida fue una constante contradicción al sistema humano. Y esta rebelión divina tiene un solo propósito: traer el reino de los cielos a la tierra. Capítulo 2. El arrepentimiento, la puerta hacia una vida nueva. El primer paso en la transformación espiritual es el arrepentimiento. No es simplemente sentir remordimiento por nuestros errores, sino un cambio total de dirección. Es reconocer que hemos caminado en rebelión contra Dios, y decidir volvernos a Él con todo el corazón. Juan el Bautista comenzó su ministerio con este mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Jesús mismo lo repitió: el arrepentimiento es la llave que abre la puerta al reino. Sin él, no hay entrada al nuevo camino. Este acto de rendición es profundamente liberador. Al confesar nuestros pecados y volvernos a Dios, somos limpiados, renovados, y recibimos un nuevo corazón. Ya no caminamos según nuestra voluntad, sino bajo la guía del Espíritu Santo. El arrepentimiento nos rompe, pero también nos reconstruye. Nos despoja de la vieja naturaleza, y nos reviste con la de Cristo. El enemigo quiere que permanezcamos en la culpa o en la justificación propia, pero el Espíritu nos llama a una transformación real. Cada vez que nos arrepentimos genuinamente, abrimos espacio para que la gloria de Dios habite en nosotros. Capítulo 3. La fe como motor de transformación. La fe es el fundamento de toda vida espiritual. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero no hablamos de una fe pasiva, teórica o ritualista. Hablamos de una fe viva, activa, que transforma nuestra manera de pensar, hablar, actuar y decidir. La fe nos conecta con lo invisible, con lo eterno, con el poder de Dios que supera todo entendimiento humano. Por fe, Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Por fe, Moisés enfrentó a Faraón. Por fe, los profetas hablaron, y por fe, los apóstoles revolucionaron el mundo.
Tener fe es creer en las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias gritan lo contrario. Es caminar sobre el agua, es sembrar en tiempos de sequía, es perdonar cuando duele, es dar cuando parece que falta. La fe es el combustible del reino. Es lo que Dios usa para obrar lo imposible. Esta fe no es un mérito humano, sino un regalo que crece cuando oímos la palabra de Dios, Romanos 10:17. Por eso, sumergirse en la Escritura, meditar en sus promesas y declarar su verdad fortalece nuestra fe y nos prepara para vivir de forma sobrenatural. Una vida de fe es una vida de transformación constante. Porque cuando creemos de verdad, actuamos en consecuencia, y entonces el poder de Dios se manifiesta. Capítulo 4. La obediencia radical, clave del reino. La obediencia es uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual, pero también uno de los más desafiantes. No se trata de obedecer parcialmente o cuando nos conviene, sino de una obediencia radical, completa, que brota del amor y la reverencia por Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. La verdadera obediencia nace del amor. No es legalismo, no es religiosidad, es una respuesta de un corazón que ha sido conquistado por la gracia. La obediencia radical es la que llevó a Noé a construir un arca sin lluvia, a Abraham a ofrecer a su hijo Isaac, a Moisés a levantar su vara frente al Mar Rojo. Es la obediencia que no razona según la lógica humana, sino que actúa conforme a la dirección divina. Muchos quieren ver milagros, pero pocos están dispuestos a obedecer instrucciones simples. Porque a menudo la obediencia parece insignificante, pero es el puente hacia lo sobrenatural. La multiplicación de los panes y peces ocurrió porque los discípulos obedecieron, dadles vosotros de comer. Obedecer cuando duele, cuando cuesta, cuando no se entiende, es una muestra de fe madura. Y cada acto de obediencia abre puertas, rompe cadenas y desata bendiciones. La obediencia radical es la marca de los verdaderos discípulos. Es el lenguaje del reino. Y es uno de los secretos más profundos para cambiar nuestras formas de vivir. Capítulo 5. La humildad como camino de grandeza en el reino de Dios. La grandeza no se mide por títulos, logros o reconocimiento humano. Se mide por la capacidad de servir, de humillarse, de poner a otros por encima de uno mismo. Jesús lo dijo claramente, el que quiera ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. La humildad es una de las virtudes más poderosas del reino, pero también una de las más difíciles de cultivar. El orgullo está arraigado en nuestra carne. Queremos ser vistos, reconocidos, validados. Pero Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Es vivir con gratitud, sin competir, sin compararnos, sin envidia. Es alegrarnos por los logros de otros y servir sin esperar recompensa. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte. Filipenses 2:5-8. Ese es el modelo de verdadera grandeza. Cuando nos humillamos, Dios nos exalta. Cuando servimos, somos reconocidos en el cielo. La humildad rompe las cadenas del ego, nos libera de la ansiedad por el que dirán, y abre espacio para que Dios obre con poder en nuestras vidas. Una persona humilde es una vasija útil en las manos del Señor. Cultivar la humildad es parte esencial de la transformación. Es uno de los secretos más profundos de la rebelión divina, porque va en contra de todo lo que el mundo promueve. Pero en el reino, los últimos serán los primeros. Capítulo 6. La guerra espiritual, el conflicto invisible. Uno de los secretos más ignorados pero fundamentales de la vida cristiana es la realidad de la guerra espiritual. Vivimos en medio de un conflicto invisible, donde fuerzas espirituales de maldad buscan apartarnos del propósito de Dios, debilitarnos y destruirnos. Efesios 6:12 de la mañana. Esta batalla no se libra con armas humanas, sino con armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas. 2 Corintios 10:4. Todo creyente, consciente o no, está en medio de este conflicto, y es llamado no solo a resistir, sino a avanzar contra las tinieblas. La rebelión de Dios contra las obras del diablo se manifestó desde el inicio del ministerio de Jesús. Sanó a los enfermos, echó fuera demonios, liberó a los oprimidos. Cada milagro era una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Y nosotros, como sus discípulos, estamos llamados a continuar esa misión.
La oración, el ayuno, la intercesión, la alabanza, la declaración de la palabra, son herramientas estratégicas en esta guerra. No podemos vivir pasivamente. El enemigo no respeta religiosidad, pero tiembla ante un hijo de Dios lleno del Espíritu y vestido con la armadura divina. Vestirse con la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio, no es opcional, es esencial. Cada día es un campo de batalla, y la victoria no se obtiene por fuerza, sino por permanecer en Cristo. Entender y ejercer autoridad espiritual es parte del llamado. Jesús dijo, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, Lucas 10:19. Esa autoridad no es arrogancia, es una delegación divina para establecer el reino de los cielos en la tierra. No temamos la batalla. Cristo ya venció en la cruz. Nuestra tarea es mantenernos firmes en esa victoria, resistiendo al diablo, y proclamando que la luz vence a las tinieblas. Esto continúa. Para escuchar más rebeliones de Dios, sigue mi canal.